Amigos, bienvenidos a Geomundo. Los saludamos como todos los días Jorge Antonio Chávez y Paola Pejóvez. El día de hoy vamos a hablar de Venezuela y esta recompensa de $50 millones pedido por el gobierno de los Estados Unidos, acusándolo de ser líder del cártel de los Soles. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? Vamos a hablar sobre ese tema y también sobre esta reunión virtual que han tenido el presidente Zelensky, el presidente Trump y líderes europeos de cara a la reunión que va a tener lugar el viernes entre el presidente Trump y el presidente Putin. Muy bien, nosotros primero vamos a empezar con la región, ya que la tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela entró en un nuevo capítulo luego que el gobierno de Donald Trump duplicara la recompensa ofrecida por el líder del régimen de Caracas, Nicolás Maduro, a quien se indican como miembro de la organización criminal denominada el Cártel de los Soles, dedicada al narcotráfico, contrabando de oro y minerales. Ahora son $50 millones los que Washington ofrece por información que conduzca al arresto de Maduro. Además, el Cártel de los Soles fue designado como organización terrorista internacional, con lo cual podrían aplicarse sanciones económicas como el bloqueo de sus bienes e intereses en los Estados Unidos. La medida del programa Reward for Justice coloca a Nicolás Maduro por encima de terroristas como Osama Bin Laden o dictadores como Saddam Hussein, por quienes en su momento se llegó a ofrecer $25 millones. Muy bien, para poder hablar del tema vamos a saludar a Carlos Seoane, él es especialista en seguridad desde México. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Paola, muy buenas noches, Jorge, a sus órdenes. Bueno, ¿cómo podemos entender esta situación de Nicolás Maduro y la posición de los Estados Unidos que lo coloca pues al mando, sobre todo en la etapa más alta del Cártel de los Soles, que moviliza, estaba leyendo, entre 370 y 480 toneladas de cocaína al año, nada menos? Mira, Paola, es importante entender que las organizaciones criminales como tal, dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, inclusive tráfico de migrantes, ya hablamos de crimen organizado transnacional. O sea, ya no son grupos locales que no salen de las fronteras. Tienen alianzas con distintas estructuras criminales que les permiten pues, extender su poderío e ir más allá de sus propias fronteras, ¿no? El Cártel de los Soles, leo, investigo, se habla de uniones con las FARC, se habla de uniones con el Tren de Aragua, se habla de uniones con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más criminales más poderosas de mi país y del planeta. Entonces, el hecho de que Donald Trump denomine a Nicolás Maduro como el líder del cártel, una figura preponderante del cártel, pues lo que está haciendo es decir que es un actor central en el crimen organizado regional. Y regional me estoy hablando de Sudamérica, o sea, no es menor el asunto, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge, buenas noches. Con respecto a estas vinculaciones que habrían entre el llamado Cártel de los Soles, que tendría la participación de miembros del gobierno venezolano, y del Cártel de Sinaloa, que es un cártel mexicano que tú conoces muy bien, ¿qué puede haber de cierto de esta vinculación? Porque se decía que Venezuela más bien servía como un punto fundamental para las rutas que iban hacia África y hacia Europa de la droga. ¿Se sabe de rutas de droga que vayan desde Venezuela hacia los Estados Unidos o hacia México? Pues mira, el tema es dónde vendes la droga. Entendamos dos cosas. La primera, entre más lejano sea el punto de producción de llámale cocaína, heroína, marihuana, en fin, entre más lejano sea el punto de consumo del punto de producción, se incrementa el precio. Entonces, lo que puede costar $20 localmente puede costar 200 en otro continente. Entonces, eso te potencializa a pues que tú puedes sobornar, corromper o aliarte con otras organizaciones criminales sin perder utilidad. Punto número 2, es algo bien sabido. O sea, hay reportes como tal que hablan de alianzas transnacionales. Entonces, pues obviamente como si fuera comercio legítimo, ¿no? Nada más que piénsalo en las reglas del lado oscuro, en donde pues literalmente me alío con gente que puede ayudarme a mover mi producto, yo a traer su producto, a lavar mi dinero. Y si estás hablando, fíjate lo terrible, si en realidad esto es lo que dicen que es, narcotráfico usando infraestructura y equipo militar. El poderío es, pues no interminable, pero sí con una expansión brutal.
Claro, Carlos, además lo que se dice es que ese cártel de los soles es que financia y sostiene a el régimen de Nicolás Maduro. Ahora ha sido señalado el 25 de julio como una organización terrorista. Estamos hablando ya de temas mayores. Sí, mira, en México 6 organizaciones, no las voy a nombrar porque puede resultar irrelevante para esta cápsula en este momento, también fueron denominadas organizaciones terroristas transnacionales. El punto que de esa denominación es, yo tengo un poderío de saltarme ciertas reglas, ciertas leyes, ciertos tratados, y más allá de decir voy a intervenir con una fuerza militar, tengo un poder de llevar a cabo acciones de carácter administrativo que de otra manera pues tengo que pasar por canales legales. Digo, aquí en México se habla mucho si va a haber una intervención armada en algún momento, en algún punto o algún ataque con drones o helicópteros. No veo que eso pudiese ocurrir en un Venezuela, pero sí que con esto tiendan a acorralar a Maduro y a su régimen dictatorial. O sea, que digan a dónde puede ir él. Y también importante, el decir, están buscando Donald Trump fracturar o fisurar, más que fracturar, fisurar su círculo íntimo interno, primario, así como aquí en México el Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue traicionado por uno de los hijos del Chapo Guzmán, de quien era su socio, y lo llevaron a Estados Unidos, básicamente secuestrado, en un operativo muy extraño. Pues tú imagínate el decir, oye, logramos protección, oye, nos deslindamos de este cártel, oye, pues si en una de esas nos podemos hacer millonarios o podemos emigrar a Estados Unidos. Entonces, están buscando también a través de ese acto tan público, a través de redes sociales, golpe mediático, pues activar delaciones desde adentro, ¿no? O sea, tú dime, digo, platiquemos en 2 o 3 años qué países ha visitado Nicolás Maduro a raíz de este aviso, y seguramente vas a decir Rusia, Bolivia, Corea del Norte, Cuba y no sé si Nicaragua, porque ya se está acercando a Estados Unidos, y punto. Entonces, pues también hay un mensaje de aislamiento. Carlos, Nicolás Maduro ha hablado sobre la idea de unir a las Fuerzas Armadas colombianas con las de Venezuela. El presidente Petro se habría manifestado un sentido similar, pero dejando claro que hablaban de la oportunidad de desarrollar operaciones conjuntas. Pero ¿crees que esta capacidad de interoperar realmente puede ser fructífera? ¿Qué impacto podría tener sobre la cooperación que Estados Unidos le da a Colombia en materia de seguridad? Pues mira, a ver, vámonos por partes. Nicolás Maduro, digo, desde el inicio de su gobierno, de su dictadura, lo ha dicho 1000 veces, los yanquis, el enemigo, el imperio, ahora lo dice simplemente a gritos, ¿no? O sea, no hay una nueva línea en su discurso. Puede añadir el decir, oye, pues si te metes conmigo, mi vecino me va a defender. La maquinaria, vamos a suponer, es un escenario hipotético, no va a ocurrir, pero la maquinaria militar de Estados Unidos es la más poderosa de la historia de la humanidad. O sea, si Estados Unidos decidiera invadir mi país, México, probablemente le tome 2 o 3 semanas. Y si me dices Colombia, Venezuela, te diría pues un poquito más tal vez porque están un poco más lejos, pero hasta ahí. Entonces, pues puede decir simple y sencillamente propaganda. O sea, si te metes conmigo, te metes con el vecino. No estoy solo, busquemos una alianza regional. ¿Tú crees que alguien quiere, independientemente de las razones oscuras de Donald Trump, de su política escandalosa, de la imposición de aranceles unilaterales que pueden hacer pedazos la economía de un país, alguien realmente va a meter la mano en la guillotina diciendo, yo te cuido, Nicolás, no te preocupes, primero voy a permitir que amputen mi mano antes de que lleguen a ti? Yo personalmente lo leo como un acto de vil y vulgar propaganda. Pero Carlos, yo veo también una alianza o acercamiento, y a quien tiene como aliado en la región es a Gustavo Petro, ¿no? Nicolás Maduro, en los cuales sobre todo en temas de frontera, y sabemos también que hay una ruta pues de la droga que se sigue también en Sudamérica. Sí, claro, a ver, Colombia ha utilizado a Venezuela para exportar su cocaína por décadas. Las FARC han operado de ambos lados de la frontera. Venezuela durante años ha provisto protección e incluso
voy a decir, cobijo a las mismas FARC. Entonces, estás hablando de un entretejido donde el territorio no sabes dónde empieza y dónde acaba, pero vuelvo al punto de origen. Yo no veo a Gustavo Petro saliendo a decir, si se meten con Nicolás Maduro, se meten conmigo. Simple y sencillamente no lo veo, hablando en términos de negocio. En política, por supuesto, voy a hablar para mi tribuna, para quien me da votos, para mi audiencia, para mi base política. Pero si lo ves así, subido en un satélite a la distancia, y lo ves en materia de negocio, de economía, de exportaciones, de Producto Interno Bruto, ¿en serio vas a poner a tu país para proteger a alguien como el régimen dictatorial de Maduro? Pues repito, es una opinión, yo no lo veo, punto. Sí, Carlos, bueno, yo coincido contigo, ¿no? En base a los vínculos históricos que hay además entre Colombia y Estados Unidos, esto parece más responder a imperativos de política interna, de buscar enemigos o adversarios externos para unificar a la población adentro. Tú mencionabas que el denominar al Cártel de los Soles como una organización terrorista le permite al gobierno federal de los Estados Unidos facilitar acciones administrativas y eludir ciertas cortapisas legales. ¿Podría desarrollar un poco más esta idea? Me parece muy interesante. Híjole, es un tema, Jorge, que está basado... he escrito un par de columnas al respecto, en donde llevé a cabo investigación y es impresionante la cantidad de leyes, reglamentos, mandatos que, como tú usaste la palabra que no usamos en México, cortapisas. Es tanta la información que hay que las columnas que escribí las tuve que hacer de una manera mucho más resumidas y sencillas para, voy a decir, cualquiera que los pudiera leer. Es un atajo, vamos a dejarlo en eso. Es un atajo de orden administrativo para yo poder hacer cosas que no podría hacer de otra manera. Congelar bienes, negar visas, solicitar criminales. Y en este sentido, la mayoría de la gente entendemos y pensamos Osama Bin Laden, invasiones territoriales, ataques militares. No va por ahí. Lo que se busca es cortar los fondos monetarios hacia las organizaciones terroristas y independientemente de eso, pues el poder llevar a la gente ante un juzgado gringo, norteamericano, de una manera mucho más sencilla que pasando por canales tradicionales. Así es, pero sin embargo para el gobierno venezolano obviamente ellos han negado todo, dice que es una narrativa que va por Washington para justificar sanciones y acciones contra ellos. Por supuesto, Paula. Claro. Voy a decir por supuesto, o sea, no hay manera, olvídate Maduro, quien sea. O sea, a mí me dicen, ¿tú robas? No, yo no robo. ¿Tú usas droga? No, yo no uso droga. Yo no uso droga. Por supuesto que no lo va a admitir. Ahora, ¿qué evidencias pueden tener los norteamericanos? Solamente ellos lo saben. Trump no se caracteriza por un estilo suave, ni por muchas veces actuar con la coherencia de otros mandatarios, pero ahorita él está buscando tres cosas básicamente. Es un movimiento político, es un movimiento de seguridad y es un movimiento para influir en la opinión política y pública, política externa y pública interna. Porque finalmente él hizo compromisos con su electorado, ¿no? Y pues es uno de los tantos. Vamos a detener el tráfico de drogas, la migración, y este país es una amenaza en nuestro territorio y facilita las operaciones del narco y ayuda a la guerrilla. Entonces Trump también está hablando a su tribuna y también está hablando a su base electoral. Por supuesto que sí. Y bueno, si me dices que nos ayuden a la captura, pues ya saben dónde está y dónde despacha, no van a ir por él. Pero imagínate por un instante, vámonos literalmente a un escenario de ciencia ficción, que ocurriera algo como el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada y una cúpula militar lo trasladara de una manera subrepticia a través de la frontera y en Colombia lo entregara a los militares norteamericanos. Estoy hablando de un escenario de ficción que probablemente no tenga tanta ficción y haya un trasfondo importante en ello. Bien, muchísimas gracias a Carlos Seoane, especialista en seguridad. Muchas gracias por estar en el programa y estamos, por supuesto, pendientes del tema. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.